Buenas tardes, muchachos, los de Zoom. ¿Me están escuchando? Hola, profe, sí, se lo escucho. Gracias. Bien, buenas tardes. Vamos entonces de una vez arrancando. La última clase estábamos hablando del tema de cuantización y nos concentrábamos principalmente en el fenómeno de ruido de cuantización, ¿cierto? Que era básicamente la cantidad de distorsión que se introducía eh, por la aproximación de las muestras a los niveles discretos de amplitud en el proceso de cuantización uniforme, ¿cierto? Eso era lo que ocurría. Entonces, decíamos, o en la clase pasada, una de las cosas que hicimos fue encontrar la expresión de la potencia del ruido, ¿cierto? Y relacionarla con la potencia de la señal. Es decir, encontramos la relación señal a ruido de la cuantización uniforme en general, ¿cierto? Y veíamos que la fórmula de la cuantización uniforme era, no dependía de la señal de entrada, es decir, para cualquier amplitud de la señal de entrada se tenía la misma relación señal a ruido. Es decir, usted tiene una señal con baja amplitud, es decir, por ejemplo, para una señal de voz, usted está hablando pasito y el nivel de ruido introducido es 1. Y si usted está hablando duro, el nivel de ruido introducido es exactamente el mismo. Entonces, eso es un comportamiento que no es, como dijimos, deseable. ¿Qué es lo que buscamos idealmente? Decíamos la clase pasada. ¿Qué buscamos? Eso. Entonces, y esto es muy importante. Buscamos un esquema de cuantización donde el ruido para las amplitudes altas, el ruido sea grande.
y para las amplitudes bajas el ruido sea pequeño, de tal forma que la relación señal a ruido sea constante para todos los niveles de amplitud. ¿Listo? Para todos los niveles de amplitud queremos tener una relación señal a ruido constante. Es decir, niveles de amplitud bajos, queremos tener un ruido proporcionalmente bajo. Niveles de amplitud altos, queremos tener un ruido proporcionalmente alto. ¿Listo? Eso es lo que queremos. ¿Listo? Ok. Entonces, hoy vamos a ver hasta dónde, vamos a ver si nos da pues para cubrir todo el tema. Hoy vamos a ver el asunto de la cuantización no uniforme. Y es que me deja el viento. Bien, me va a dejar. De pronto ayuda. Bien, se fue ya la imagen del video. Ah, yo lo quité. Eso. Bien, entonces, digamos lo siguiente. Cuantización no uniforme. ¿Ok? Pero qué pereza, pues. A ver, sí, de pronto cerrando la puerta. Listo. Entonces, vamos aquí. La relación señal a ruido del cuantizador es un indicador de calidad de la señal recibida. Idealmente, la SNR debería ser constante para el rango completo de amplitudes vamos a decir más bien, rango completo de valores de la potencia de la señal mensaje la potencia de la señal mensaje la simbolizamos así. Muy bien. Entonces queremos tener una relación señal a ruido que sea constante para cualquier valor de potencia de la señal mensaje, ¿cierto? Esto, sin embargo, no ocurre
con una cuantización uniforme. ¿Qué es lo que ocurre con la cuantización uniforme? Entonces, el impacto del ruido es igual para amplitudes bajas de MDT lo que es estadísticamente más común en el habla humana, que para amplitudes altas. Lo que se traduce en mucha distorsión cuando, por ejemplo, la persona habla suavemente. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Con la cuantización uniforme, el ruido para amplitudes bajas es muy grande. El mismo ruido que hay para amplitudes altas. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Usted qué cree? Está explícitamente donde lo vemos. Entonces, ¿usted qué cree? Que el análisis, o sea, haciendo el análisis de dónde radica el problema, ¿usted cree que el problema radica en la potencia de la señal mensaje? Ahí no tenemos nada que hacer. La potencia de la señal mensaje es la potencia de la señal mensaje. No hay nada que hacer. Entonces, ¿dónde radica el problema? En el ruido de cuantización. O sea, eso es lo único sobre lo que tenemos control. Entre comillas, control, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos, el problema a ver, como la potencia del ruido, que lo hayamos nombrado o identificado como N0, es igual a delta de B al cuadrado sobre 12. Usted dirá, profe, pero esa no fue la fórmula que encontramos. ¿Cuál es la fórmula que habíamos encontrado? Eso. MP al cuadrado sobre 3L cuadrado. Pero resulta que es que MP es, decir, vamos a mirar rápidamente. ¿De dónde viene esto? Usted sabe que delta de B es ¿qué? ¿Qué es delta de B? Eso, 2MP sobre L. Y entonces de ahí tenemos que usted reemplaza. Tenemos entonces que MP es igual a delta de B
L sobre 2, ¿cierto? Entonces reemplaza ese MP sobre L allá en la fórmula que habíamos encontrado y le da precisamente esta expresión, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, como el ruido es eso, ¿cierto? Note que el ruido para una, o sea, es constante. Para cualquier, para un valor de delta dB fijo, el ruido de cuantización es constante. ¿Sí o no? Entonces decimos, si el tamaño de los intervalos es constante, es decir, delta dB es 2 veces MP sobre L, la potencia del ruido es constante, cualquiera que sea la amplitud de la señal mensaje. ¿Sí? Ese es el problema. Sin importar la amplitud de la señal mensaje, la potencia del ruido es siempre la misma. Ah, que la amplitud está muy bajita, el ruido es es igual de duro. No importa. Entonces, una posible solución. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué haríamos? Una posible solución. Hemos hablado. Eso. Entonces, hacemos una segmentación de todo el rango de amplitudes, ya no uniforme, sino una en la que para las amplitudes bajas la aproximación, la distorsión sea pequeña y para las amplitudes altas sea grande. ¿Listo? Entonces, mantener SNR constante mediante el uso de intervalos con delta dB más pequeño. Para amplitudes bajas y no, e intervalos con delta dB más grande para amplitudes mayores. Entonces, si hemos de ilustrar esto, sería algo así. Porque si le apaga el video a este pescuezo, vea. Mire pues la trovada que me voy a pegar. Ahí la aprendí. ¿Sí? Aquí ya.
Ah, no la cogí. Sí, señor. Segundito. Aquí en una de mis actividades favoritas, que es hacerle troubleshooting a la infraestructura informática de esta sala. La apagué, la aprendí. Bueno, qué, qué rico. Creo que nada, no la he cogido, no la cogí. ¿Qué? La apagué, nada, no la cogí, no la cogí. Qué divertido todo esto. La cogí. Bueno, no, toca seguir sin cámara entonces. No, muchachos. Qué pena ahí los de Zoom, seguimos sin cámara porque no cuadra. Bien, entonces, Listo, profe, no hay problema. vamos a pintar cómo sería esto del proceso de cuantización no uniforme, así como dijimos, amplitudes bajas con cuantización baja, ruido de cuantización bajo, amplitudes altas, ruido de cuantización alta. Entonces vamos a mirar. Vamos a suponer que ese es nuestro coso. Entonces, esto es el tiempo. Yo tengo la señal mensaje que va a ser como algo así. ¿Listo? Muy bien. Sabemos que esto por aquí es MP, esto por acá es menos MP, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer una división aquí de los niveles de cuantización. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿cuántos son? Son 8. Vamos como algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no me va a dar. 1, 2, 3, 4, 6. Lo que está sucediendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, más o menos, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es? Bueno, esto es MDT. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, este rojito son los niveles de cuantización, pues digamos ahí, niveles de cuantización. Bien. ¿Y qué notamos? Entonces, aquí tenemos un valor de delta de B1, ¿cierto? Y tenemos también por acá un valor de delta de B2. ¿Listo? ¿Qué se ve? Que claramente delta de B2 es mayor que delta de B1. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, para lograr el efecto de cuantización no uniforme, en la práctica, mire, antes de revelar aquí el secreto, en la práctica, o sea, usted dice, bueno, vamos a hacer la cuantización no uniforme. Pues una alternativa es, listo, coger y dividir las amplitudes de manera no uniforme, utilizando pues algún tipo de función y ya. Y entonces hacemos el proceso de aproximación de las muestras a esos niveles discretos. Muy bien, tal como hacíamos antes. Pero mire esta otra forma. Suponga que yo quiero seguir haciendo cuantización uniforme, o sea, para no cambiar el cuantizador. Claro, voy a usar el mismo cuantizador de antes. Es que hago. ¿Sí se entiende la pregunta? Suponga que, o sea, yo quiero encontrar un mecanismo equivalente a este de cuantización uniforme, pero teniendo el mismo cuantizador uniforme. Más o menos por ahí. Hola. Eso. No es logaritmo, pero es por ahí, no es logaritmo. Entonces es la cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo quiero utilizar el mismo cuantizador, es porque la influencia de esa no uniformidad se la voy a introducir a la señal. Ya no en el eje vertical, sino en la señal misma. ¿Qué quiere decir eso? Yo cojo y las amplitudes bajas las distorsiono, convirtiéndoles en amplitudes más grandes. Y las amplitudes grandes las distorsiono, convirtiéndolas en amplitudes más pequeñas. ¿Sí o qué? De tal manera que cuando le aplique la cuantización uniforme, el efecto sea el mismo que si yo hiciera cuantización uniforme directamente. ¿Sí se entiende? ¿Cómo? Modificar la señal original. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué voy a coger a hacer? ¿Yo qué quiero? Quiero que el ruido sea grande cuando las amplitudes son grandes y que el ruido sea pequeño cuando las amplitudes son pequeñas, ¿sí o no? Y yo voy a mantener el mismo cuantizador. Entonces, ¿qué hago? Para mantener la relación señal-ruido constante, ¿qué tengo que hacer? Las amplitudes altas de la señal las bajo, las mato un poquito, y las amplitudes bajas las subo un poquito, de tal manera que la relación señal-ruido se mantiene
constante. Exactamente. ¿Cierto? Es como una distorsión intencional de la señal original para utilizar el mismo cuantizador y obtener el mismo efecto de la cuantización no uniforme. ¿Sí se entiende la idea, señor? Claro, hay que hacer el proceso antes de la cuantización. Hay que hacerlo antes de la cuantización. Entonces, ahora sí, digamos, escribiendo con el láser, muy bien. Se hace mucho más sencillo hacer lo siguiente. ¿Qué? Es mucho más fácil eso. Eso. No, es mucho más fácil aplicar el mismo cuantizador uniforme que tratar de construir un cuantizador no uniforme. Es que lo que hago simplemente distorsiono la señal original y utilizo el mismo cuantizador. Hola. Es por lo que hacer el circuito de logaritmo es muy fácil. ¿Cómo así? Ok, ya te entendí. Mm, no, 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 es en realidad, o sea, mira que cuando uno hace cuantización, uno tiene que aproximar las muestras a unos niveles de amplitud, ¿cierto? Entonces, aproximar las muestras a un nivel de amplitud es muy fácil cuando simplemente es un número entero de un mismo pedacito. O sea, como, bueno, esta amplitud es, no sé, 7 veces una constante. Pero cuando es una cuantización uniforme, ya no es así. Entonces, hacer el proceso de aproximación a esos niveles de amplitud es mucho más complejo. Circuitalmente, pues. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? A escribir lo que acabamos de decir verbalmente. Pues, se distorsiona la señal mensaje mediante un compresor. Ese es el aparato clave. ¿Qué es el compresor? Es el aparato que toma las amplitudes bajas y las amplifica y que toma las amplitudes altas y las atenúa. Que transforma las amplitudes para que los valores bajos se amplifiquen y los valores altos se compriman. Ok. Entonces, ¿cómo funciona más o menos la idea? Le voy aquí a ilustrar. Es algo así. Hola. Una pregunta muy buena. ¿Cuál es? No. Estamos diciendo al principio de la clase. Paso ustedes llegaron un poquito más tarde. Nos preguntan por aquí para los de Zoom que cuál es la necesidad de tener una relación, señora Río. Entonces, estamos diciendo,
Suponga que usted tiene un un cuantizador uniforme, ¿cierto? Y entonces usted le mete una señal de voz. Entonces usted habla pasito. ¿Qué quiere decir esto? Que las amplitudes de la señal son bajas. Entonces cuando usted hace la aproximación de esas amplitudes de la señal a los niveles discretos de amplitud, se introduce mucho ruido. Si usted habla duro, entonces la amplitud de la señal es alta, pero el nivel de aproximación es muy pequeño comparado con la señal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La relación señal-ruido no es constante. Hay más relación señal-ruido cuando las amplitudes son altas que cuando las amplitudes son bajas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted tiene amplitudes bajas, se introduce mucha distorsión en la señal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted tiene una amplitud así, de este tamaño, pero además, cuando usted aproxima el siguiente nivel de discreto de amplitud, lo que la distorsión es algo parecido. Mientras que en las amplitudes altas usted tiene la amplitud así, ¿y cuánto lo distorsiona? Así. Esto, comparado con esto, muy grande, versus esto comparado con el mismo ruido, que es algo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos una relación señal al ruido no constante, donde las amplitudes bajas se distorsionan mucho comparada con las altas. Entonces, ¿qué queremos? No, una relación señal a ruido baja para todo el mundo, las amplitudes bajas y las amplitudes altas. ¿Qué significa eso? La afectación de las amplitudes bajas tiene que ser pequeña, la afectación en distorsión. Y para las amplitudes grandes, tiene que ser grande. De manera que cuando yo compare el ruido con la amplitud de la señal, aquí y aquí está lo mismo. No, claro. O sea, si usted tiene que diseñar un dispositivo, un cuantizador que funcione en amplitudes altas y en amplitudes bajas. Y todos los puntos pues en medio. Muy bien. Entonces resulta que cuando usted habla pasito casi no se entiende. Porque el nivel de ruido que usted está introduciendo en el proceso de cuantización es muy grande. En cambio, si usted tiene un cuantizador no uniforme y tiene una relación señal a ruido constante, baja, tanto para las amplitudes bajas como para las amplitudes altas, el desempeño en amplitudes altas es lo mismo que en las amplitudes bajas. Entonces se entiende lo mismo. Hable duro, hable pasito, se entiende. Eso es. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si soy capaz de hacer este dibujo bien. ¿Sí? Listo. Entonces, con este eje. ¿Qué es este eje? Es M sobre MP. ¿Qué quiere decir eso? Si ese eje es M sobre MP, ¿qué quiere decir eso? Ese eje es M sobre MP. Es decir, cogemos la amplitud de la señal mensaje y la dividimos por MP. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que se puede tomar en ese eje? 1. Exacto. Eso precisamente es amplitud normalizada de la señal de entrada. Muy bien. El otro eje va a ser una cosa que vamos a llamar Y, ¿cierto? Ese Y es amplitud normalizada de salida. Aquí, amplitud normalizada de salida.
¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando? Entonces, aquí vamos a tener una relación de esta forma, o algo así, ¿cierto? Es algo así. Y en el eje de la señal de salida vamos a tener unas amplitudes constantes. ¿Listo? Vamos a tener eso. Pero en en el otro eje ya eso no va a ser constante. Es decir, vea usted, y ve, este valor de acá es precisamente 1. Este es 1. Y entonces vemos claramente acá, ya tenemos intervalos no uniformes, no uniformes y intervalos uniformes. Entonces mire qué es lo que está sucediendo, como le decía. Cuando yo tengo amplitudes altas, ¿qué es lo que se hace? Esta distancia se convierte en esta. Y cuando tengo amplitudes bajas, esta distancia de acá se convierte en la misma distancia que teníamos. ¿Cierto? Mire que estas distancias son iguales. Amplitudes altas, esta distancia se convierte en X. Y amplitudes bajas, esta distancia se convierte también en el mismo X. Entonces, las amplitudes altas se comprimen, las amplitudes bajas se amplifican. Esa es la función respuesta del compresor. Pues, así distorsiono la señal de mensaje antes de cuantizarla. Y después le aplico el cuantizador uniforme. Y me quedó cuantizada no uniformemente. ¿Sí o no? ¿Hay alguna inquietud acá? ¿Todo bien? Listo. Entonces digamos lo siguiente. Si es que me deja la tabletita. Luego del compresor se usa un cuantizador uniforme convencional listo, cuantizador uniforme convencional y ya. Ahora, este proceso con un compresor como el ilustrado, con un compresor
como el ilustrado logra una división logarítmica de la amplitud de la señal mensaje. Lo que se traduce en, en una relación señal a ruido SNR en la que el ruido es casi proporcional a la potencia de la señal M, potencia de la señal M cuadrado F. Eso. Muy bien. Creo que se entiende pues la idea. Entonces, sobre este proceso de cuantización no uniforme se crearon diferentes estándares por diferentes entidades. ¿Por qué? Porque antes de, pues como esta era que todo es digital, digamos que habían unos procesos, o sea, apenas se estaba haciendo la transición a, digamos, las comunicaciones digitales, entonces era muy importante que se estandarizara ciertos procesos para asegurar la calidad. Por ejemplo, términos de la telefonía. A ustedes no les tocó eso, pues o tal vez a alguno pues sí. La telefonía fija es para convertir la señal de voz a digital, entonces se definieron unos estándares para asegurar la calidad de la operación pues, del sistema de telefonía a nivel mundial. Entonces, mencionemos algunas cosas ahí. La I2T, el I2T, el I2. ¿Quién estudia teleco aquí? Ninguno. La I2T, ¿qué significa la I2? Eso. Siga. Eso. Telecommunications Union. Okay. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces es un organismo hijo de la ONU que trata de estandarizar, crear estándares y normas para la operación de muchos sistemas de telecomunicaciones. ¿Sí? La I2T aceptó en su tiempo, hace muchos años, como varias décadas, dos estándares de compresión. Cuando digo estándares de compresión, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo crear estas curvas? ¿Cómo crear estas curvas? Cuando digo estándares de compresión es cómo hacemos operar esto, para definir este proceso de mapear las amplitudes de esta forma. ¿Listo? A eso me refiero. Entonces, ojo. Tenemos la ley A. Mira aquí así, verde. Ley A, que es resto del mundo. Ya le voy a decir cómo así que el resto del mundo. ¿O será que lo hacemos más fácil de la otra manera? Venga, más bien. Vamos a hacerlo así. Ley mu.
Listo. La primera, ley Mu. La ley Mu es la que se utilizó y se definió en Norteamérica y Japón. ¿Listo? En ese caso, entonces, esta función y, que yo he dicho que es la salida del proceso de comprensión, se definió para este estándar de la siguiente manera. Y es igual a, ojo pues, 1 sobre logaritmo natural de 1 más mu. ¿Okay? Por logaritmo natural de 1 más mu por m sobre mp. Eso para m sobre mp entre 0 y 1. Listo. Esta es la primera ley. Ley Mu, Norteamérica y Japón. Muy bien. También está, como empecé a escribir ahorita, la, ¿cómo será la mejor forma? Bueno, vamos a ver si me cabe acá. Ley A. La ley A es el resto del mundo. Listo. Y entonces vamos a decir, esa es, yo creo que va a tener que poner acá. Ya mira. ¿Cómo? Yo creo que a algunos de ustedes les está pasando como me pasó a mí en su momento y a tantas personas que ley A. Me dice, esa es la de Norteamérica. No, ley New es la de Norteamérica. Bien. Y va a ser igual a. Entonces, dos opciones. A sobre 1 más logaritmo natural de A por M sobre MP. ¿Cierto? Eso, si M sobre MP estaba entre 0 y 1 sobre A. ¿Ok? Y el otro caso es 1 sobre 1 más logaritmo natural de A por 1 más logaritmo natural de A por M sobre M. Esto, 1 sobre A menor o igual que M sobre MP. No me dio, no lo puedo creer. Bueno, eso menor o igual que 1. Listo. Muy bien. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Entonces, usted se estará preguntando, ¿qué es mu y qué es a? Mu y a son parámetros que definen qué tan fuerte es esa distorsión. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí yo le estoy dando, esto es, digamos, solamente la definición de las amplitudes positivas. ¿Cómo así? Déjeme yo escribo acá. Entonces, ojo. Para amplitudes positivas. Hola. ¿Qué? ¿Cómo? No, es la amplitud. O sea, usted coge M. En este instante de tiempo, M vale 3. Es una función del tiempo. M de T, ese es M de T, sí. Eso, MP sí es la máxima. Es el cuantizador. En ambos casos, esa Y que acabamos de definir,
Esa definición está para amplitudes positivas. ¿Listo? ¿Cómo así? Ya te voy a decir. Entonces, las partes negativas se construyen para que las respuestas del compresor tengan simetría impar. Listo. Entonces yo ahí solamente te estoy dando la definición de las partes positivas. Entonces usted en ese momento, o sea, con esta información usted dice, ¿qué? Eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que te acabé de decir solamente tiene en cuenta las amplitudes positivas. Es decir, si hemos de hacer un diagrama cartesiano, lo que te estoy diciendo solamente te permite abordar, o sea, la ley de compresión así. No te está teniendo en cuenta las amplitudes negativas, ¿cierto? Entonces, cuando las amplitudes son negativas, ¿qué se busca? Es la misma carajada, solamente que buscamos la misma respuesta, pero con simetría impar. Es la misma cosa, la misma cuestión. Solamente hay que hacer las positivas. ¿Y usted qué dice? Las negativas son iguales, solamente que para que me dé la simetría impar. Eso es todo. Lo que te acaba de decir solamente te da este pedazo. Lo que te acaba de decir solamente te determina este pedazo. Es lo que les decía. ¿Cuál era el mecanismo de comunicación más importante en los 80s? La telefonía, ¿cierto? Entonces, para asegurar precisamente que la operación del sistema telefónico a nivel mundial fuera buena, pues hay que definir, bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? De manera que se asegure la calidad. Hola. Sí, sí, yo creo que un poquito antes, los 80 y ahí en adelante los 90. Aquí ya en Colombia, pues yo no sé, tal vez habrá alguna parte del mundo donde todavía hay telefonía digital. Acá en Colombia no hay. O sea, cuando me refiero a telefonía digital, o sea, la telefonía fija que tenemos en este momento es obviamente digital, pero ya no es un sistema por conmutación de circuito, ¿cierto? Como era antes, sino que ya es conmutación de paquetes, es decir, todo es Internet. Que hay un proceso de conversión de análogo a digital, tiene algunos elementos de esto, pero es mucho más sofisticado. Ustedes han hecho, por ejemplo, la prueba de llamar por WhatsApp versus llamar por teléfono, pues por llamada normal del celular. ¿Cuál es mejor en términos de calidad? WhatsApp es lejos mejor. Eh, no, listo. O sea, si usted tiene buen internet, WhatsApp es lejos mejor. ¿Listo? Entonces, los esquemas de conversión análogo a digital, por ejemplo, vos hoy en día son mucho más sofisticados. Ya no es esto tan simple. Pero entonces antes, esto era lo único que había. Entonces, me olvidó qué iba a decir. Me hicieron perder. Pero bueno, entonces, antes la telefonía digital operaba así. Y cuando digo la telefonía digital, es que todo el sistema de conmutación de circuitos ya no está, o sea, no es paquetes, no es internet, donde se mete todo el contenido que es igual. O sea, todo es paquetes, no. Simplemente la señal se convertía en digital y a la gente se le iba dando unos canales que son pues unas ranuras de tiempo para hablar. Era multiplicación por división de tiempo. Esto es la telefonía digital. Sí, pero desde el punto de vista inalámbrico. Pero cuando digo telefonía digital, era cableada.
acceso fijo, telefonía fija. Hasta la segunda generación de la telefonía celular era muy parecida, pero inalámbricamente. ¿Qué pasó con el espectro que le asignaron a las redes celulares de segunda generación? Se lo siguieron asignando, pero a las de tercera generación y después cuarta generación y les fueron dando otros pedazos. ¿Se va a acabar algún día? No. O sea, ¿qué pasa con los sistemas de comunicaciones que son más sofisticados? O sea, para los de Suma, aquí Manuel está preguntando que si el espectro se va a acabar algún día. No, porque es que el espectro no es como el petróleo, ¿cierto? El espectro es como renovable. Es decir, más bien, el espectro no existe, ¿cierto? Es simplemente que usted permite que existan transmisiones en ciertas bandas de frecuencia o no, ¿cierto? Eso es como una coordinación que se hace para que la gente pueda operar sus sistemas inalámbricos. Se me cayó la tableta. Un momento, por favor. Bueno, entonces, mientras recuperamos la tabletica, ¿qué pasó? Se me cayó el internet. No, ya te voy a explicar. Déjeme, yo resuelvo este problema que si no, no me concentro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, está prendido. Ah, o que no. ¿Ya volvió el internet o no? Que no conecta. Pedazo y al corno. Eso. Listo. Entonces, retomando la pregunta de Manuel. ¿Cómo así? ¿Qué pasa con el espectro, cierto? Entonces, el espectro no es que se vaya acabando. Es decir, usted en este momento está usando el espectro, apaga su red, le quedó el espectro disponible, ¿cierto? No se va a acabar. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con los sistemas de comunicaciones más sofisticados? ¿Utilizan más ancho de banda? En la mayoría de los casos sí, porque necesitan transmitir a muchas más altas velocidades. Pero no es proporcional, es decir, entonces porque yo puedo transmitir 100 veces más rápido, necesito 100 veces más de espectro. No. ¿Por qué? Porque precisamente sí se necesita más espectro, pero son sistemas mucho más sofisticados. Es decir, el uso del espectro disponible es mucho mejor. Es decir, hay mucha más eficiencia espectral. Yo meto más datos por cada hertz que compone una porción del espectro. Entonces se hacen esquemas, o sea, se hacen mecanismos de transmisión mucho más sofisticados a medida que se va avanzando la tecnología. Listo. Bien. ¿Alguna otra inquietud por ahí? No. Ok. Entonces vamos a ilustrar. Vamos a hacer una ilustración de la ley Newton. Ilustración. Plata no valió, que no, no entiendo. Voy a hacer una protesta, me voy para la oficina de Augusto y me voy a prender candela. ¿Ah? No, es como el computador. ¿Sabes cómo es el sistema que estoy utilizando acá? Yo puse un adaptadorcito Wi-Fi USB aquí en el computador. Entonces la tableta, entonces con ese adaptadorcito hago una red Wi-Fi y me conecto con la tableta a esa red. Entonces parece que es el computador el que está tumbando la red. Aquí volví conectó. Eso. Listo. Entonces, ilustración. Porque la voy a hacer más bien acá abajo porque me va a caber. Ley New.
Entonces, tengo acá mis ejes coordenados de toda la vida. Ok. Nuevamente, este eje de acá es M sobre MP. ¿Listo? Y este eje es Y. Entonces, ocurre lo mismo, o sea, ocurre que acá el máximo valor es 1 y acá el máximo valor es 1 también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son como los límites del proceso de compresión, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, mire, este es el compresor para un nivel de mu específico. Ese. Usted me va a decir a mí cuál cree que es el valor de mu de eso. O sea, este mu es cuánto. Primero que todo, entonces antes de responder esa pregunta, ¿qué está ocurriendo con ese compresor? No está haciendo nada. O sea, las amplitudes de la señal de entrada las está dejando igual. Si eso es lo que está pasando, o sea, no está ocurriendo ningún proceso de compresión, ¿cuánto es ese mu? Entonces observe acá. Si mu es 0, entonces queda logaritmo natural de 1 y acá queda lo mismo. Es logaritmo natural de 1 sobre logaritmo natural de 1. ¿Sí o no? Entonces ahí no está pasando nada. Entonces el valor de mu igual a 0. Muy bien. O sea, no, el compresor no está haciendo nada. Bien. Está este otro caso. A ver si capaz de hacerlo más o menos bien. Algo así. Este es mu igual a 10. Este es mu igual a 100. Y hagamos mu igual a 1000. Mu igual a 1000. ¿Sí? Muy bien. Sí, Manuel. No entendí. Mu cero, sí. O sea, si tenemos mu cero, entonces todo a cero, ¿cierto? Y esto a cero. Y entonces me queda logaritmo natural de 1 sobre logaritmo natural de 1. ¿Me da? Sí. Claro. Es decir, no hay ningún proceso de compresión. O sea, para cualquier relación de M sobre MP, se produce exactamente lo mismo. Eso. Bien. Entonces, a partir de mu igual a 100, digamos esto, en adelante, o sea, de ahí en adelante, vamos a decir lo siguiente. Esto logra relación señal a ruido casi constante para un rango de 40 dB de señal de entrada. Entonces, yo tengo una señal de entrada, pues para un rango de amplitud, desde lo más bajo hasta lo más alto, de 40 dB,
Básicamente, a partir de mi igual a 100, nos da una relación general de ruido casi constante. ¿Listo? Ahora, en la vida, el valor de mu igual a 255 es el más usado. Ahora, usted se preguntará, profe, ¿qué pasó con la ley A? Es muy parecida. Yo le voy a hacer aquí un dibujo muy rápido de eso. Como ley A, ley A, ¿cierto? Y la ley A tiene básicamente la misma carajada. O sea, y esto es MP, M sobre MP, esto es Y. Listo. Tenemos acá el valor de 1, acá tenemos también el valor de 1, tun, 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 tun. Y lo mismo. Entonces, el de toda X, ¿cuánto es? ¿Cuál cree usted que es el valor de A que deja la cosa sin cambio? ¿Cómo? No, no es cuando A es igual a cero. Es, es cuando A es igual a 1. Listo. Y ahí en adelante, pues hay un comportamiento muy parecido. Tenemos acá uno primero, después el otrico, así, y después otro por allá. Listo. Y entonces, este de acá, ponerlo aquí como en otro color. Este es A igual a 1000. Listo. Este es A igual a 87.6. Y este es A igual a 10. ¿Listo? Son muy parecidos pues los efectos. ¿Ok? La ley es similar. ¿Sí? Listo. Esos son como los esquemas más usados, definidos pues como para la conversión análoga digital de voz. Ok, cuando un compresor mu es usado, la relación señala ruido alcanzada puede demostrarse que es, pues ojo, con un coso, con un compresor de ley mu, la relación señal a ruido se puede demostrar que es aproximadamente lo siguiente. Es maluquito de hacer, simplemente pues le digo, se puede hacer, pero pues le voy a dar el resultado. Nos interesa más como ver, contrastarlo con el de la cuantización uniforme. Entonces, esto da aproximadamente lo siguiente. 3 L, ya, estaba pasando aquí transbordador espacial. 3L sobre logaritmo natural de 1 más mu, todo al cuadrado. Eso. Muy bien. Eso para mu al cuadrado mucho mayor que mp al cuadrado sobre m cuadrado de t, vírgula. Listo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un mu suficientemente grande,
La relación señal-ruido de ese sistema de cuantización es esta. ¿Usted qué nota ahí? O sea, sí, depende de mu, ¿cierto? Pero, ¿qué notamos? Para un mu fijo y un L fijo, que es constante, ¿sí o no? Eso es lo que vemos. ¿Qué era lo que queríamos, sí o no? Queríamos que la relación señal-ruido fuera tan constante como se pudiera. Ahí está. Para mu suficientemente grande, es decir, después de 100, eh, la relación señal-ruido es constante. ¿Ok? Le digamos eso acá. Constante siempre. Ok. ¿Alguna inquietud? Todo bien. En general, el comportamiento de relación señal a ruido como función de la potencia de la señal de entrada se puede ilustrar de la siguiente manera. Para esta ilustración que le voy a hacer es para 256 niveles de cuantización. ¿Listo? Es que lo que estoy tratando de decir, vamos a ver, vamos a comparar los procesos de cuantización de cuando tenemos cuantización uniforme y cuando tenemos una no uniforme, como estas que acabamos de ver. Les vamos a decir. Acá tenemos. Esto es relación señal a ruido, pero en dBs. Relación señal a ruido, pero en dBs. Ese eje. Y el otro eje es la potencia relativa de la señal MT, también en dBs. Potencia relativa de la señal M, esta potencia, ¿cierto? Ojo, también en dBs. Entonces, cuando yo le digo esto, usted se tiene que rasgar inmediatamente la vez. Porque, ¿qué es dBs? Sí, pero es una medida no de potencia absoluta, sino de comparación de potencia. Es como así que la potencia de la señal M, pues la señal, la potencia M cuadrado virgulín y en dBs. No, es con respecto a el valor más bajo.
que tenga la señal M. Después eso dice potencia relativa. El valor M comparado con el valor más bajo posible de M. Entonces es comparando esas dos potencias. ¿Listo? Bien, entonces vamos a decir, tenemos acá, son desde 10 hasta 60. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Listo? Debes. ¿Listo? Y acá, entonces, 5, algo así. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muy bien. Entonces, voy a poner acá mu igual a 0. ¿Qué quiere decir mu igual a 0? Compresión uniforme, cuantización uniforme. Cuantización uniforme. Listo, entonces es algo así. Un momento. Ahí está. Cuantización uniforme. Este es mu igual a 0. Ok. Y acá, 1 más mu. Ok. ¿Y cómo es ya cuando tenemos la cuantización no uniforme? Es algo así. Esto es mu igual a 255. Entonces, esto es, si usted nota, bastante constante para el rango de potencias considerado. O sea, es decir, usted compara este comportamiento, ¿cierto? Cuando tenemos cuantización uniforme versus este, notamos que ese último, este verde, es un comportamiento bastante lineal, bastante constante, perdón, ¿cierto? Para todas estas potencias de entrada. Mire que es muy constante comparado con el azul. ¿Cierto? Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna inquietud? Todo bien. ¿Cómo se aplica para una señal real? ¿Cómo así? Ah, jodida. Es decir, por acá me están preguntando que cómo queda de la señal mensaje luego de hacer un proceso de compresión de esto. Entonces, obviamente dependerá pues del mu, ¿cierto? Pero si su señal es algo así, vamos a suponer que su señal es algo así. Listo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Las amplitudes altas se van a comprimir, ¿cierto? Y las amplitudes bajas se van a amplificar, ¿cierto? Entonces, en valor absoluto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener como algo así. Y no, no me gustó, como así. No, así no. Perdón, perdón. Desactivé eh, algo así. No, las amplitudes altas se comprimen y las bajas, bueno, entonces, haz que estos dibujos a escala, tal vez hagámoslo más pronunciado. Entonces, como así, que están diciendo pues como que eh, tal vez algo así, más pronunciado. Pues, o sea, la señal queda completamente vuelta a nada. Sí queda ahí más o menos respondida la idea. Bien, ok. Vamos a mirar ahora, para cerrar esta parte, o sea, cerrar la conversión análoga digital, un análisis de ancho de banda. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ancho de banda de transmisión de PSM y relación señal a ruido de salida. Es decir, medio calor. Momento que estoy aquí abriendo las ventanas. Bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente, o sea, analizar cómo se come el ancho de banda de PCM. Entonces digámoslo bien. En PCM se realiza una codificación binaria de los L niveles en los que la señal mensaje se cuantiza. El número de bits para representar esos L niveles está dado por. Bien, entonces yo le voy a preguntar a usted. Yo tengo L niveles, ¿cierto? L niveles de amplitud. Muy bien. ¿Cuántos bits necesito para representar esos L niveles de amplitud? Eso. Entonces, el número de bits n va a ser igual al logaritmo base 2 de L, ¿cierto? O equivalentemente, entonces tenemos que L es igual a 2 a la n.
Muy bien. De lo más fácil de la historia. Ahora, cada muestra se representa con n bits. Es decir, a usted le llega, usted está haciendo la aproximación, la cuantización de un nivel de amplitud de una muestra, ¿cierto? Y ella tiene un nivel de amplitud determinado. Ese nivel de amplitud, ¿usted cómo lo identifica? Con n bits. Entonces, usted va a ver n bits y usted dice, ah, está la amplitud. ¿Cierto? Es lo que está diciendo ahí. Cada muestra se representa con n bits. Lo que implica que una señal MDT con un ancho de banda de Bhz requiere un mínimo de... Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de bit en bit por segundo que requiere esa transmisión? Entonces, si usted va a utilizar la misma, o sea, el límite del teorema de muestreo, ¿cierto? Eso, entonces, vamos a utilizar lo mínimo, ¿cierto? Estamos diciendo, ¿cuál es la tasa mínima en bits? Lo mínimo que usted puede hacer es estar justo en el límite del teorema del muestreo. Entonces, serán 2 veces, ¿cuáles son las unidades de eso? Esa es la tasa de muestreo, ¿sí o no? Porque estamos en todo el límite, lo mínimo. Eso, entonces muestras por segundo. ¿Cierto? En bits por cada muestra. ¿Sí o no? Entonces eso me da que 2n bits, 2nb bit por segundo es la tasa de transmisión mínima de una señal PCM. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Esto es 2nb unidades de información por segundo. ¿Ok? Una belleza. ¿Está ahí todo claro? Nuevamente, ¿qué estoy acá preguntando? ¿Cuál es la tasa de transmisión mínima que requiere una señal PCM con esas características? N bits por cada muestra y la señal tiene un ancho de banda de B Hz, la señal original. Necesito 12 NB bits por segundo para poder transmitir esa señal. Es lo mínimo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora, un canal con un ancho de banda B sub T. Eso, ¿qué es B sub T? Pero ¿cómo así? ¿No era pues B? ¿Cómo hay que B sub T? Es B
es el ancho de banda que ocupa la señal original. B sub T es el ancho de banda del canal. O sea, lo que el canal te ofrece para que metas tu señal. Es una cosa muy distinta. O sea, B es lo que ocupa la señal de información y B sub T es el tamaño del tubo por el que vas a meter la señal de información. Entonces, B sub T puede transmitir un máximo. ¿Cuántos bits por segundo? Exacto. Es un máximo de 2 veces B sub T símbolos por segundo. Eso es lo que se conoce como la tasa de Nyquist. ¿Cierto? La tasa de Nyquist para ese canal nos dice que podemos transmitir a máximo 2 veces símbolos por segundo. Muy hermoso. Ahora, lo que implica que si B sub T es 1 Hz, ¿listo? Entonces el tamaño del canal es B sub T, es 1 Hz, perdón. No, no. Nuevamente, eso. Entonces vamos a mirar. Entonces, pues, cada Hertz puede llevar un máximo de ¿cuántos símbolos por segundo? O pues, no me puedo parar. ¿Cuántos símbolos por segundo? Entonces, mire, el canal tiene un ancho de banda de B sub T Hertz. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la máxima tasa de transmisión va a estar dada por 2 B sub T. Símbolos por segundo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, si decimos que ese B sub T es 1 Hz, si decimos que ese B sub T es 1 Hz, entonces, cuántos, eh, ¿cuántos símbolos por segundo puede llevar el canal? 2. ¿Sí o no? Entonces, 2 símbolos por segundo. Ojo, aquí va a quedar muy claro y muy explícito lo siguiente. Y es la primera vez que lo voy a mencionar en este curso, pero lo vamos a seguir viendo, sobre todo más adelante. No es lo mismo el concepto de símbolo y el concepto de bit. ¿Listo? Cuando tenemos una comunicación binaria, sí. O sea, ¿cuáles posibles niveles de amplitud se tiene una comunicación binaria? 2, o 0 o 1. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, cada bit representa un símbolo. A medida que vamos avanzando en el curso, veremos que no necesariamente es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un símbolo que representa muchos bits. ¿Listo? En el caso binario son lo mismo, un bit, un símbolo, pero puedo tener esquemas de modulación y codificación más sofisticados donde un símbolo son muchos bits. ¿Listo? En este caso son iguales. ¿Por qué? Binario. ¿Ok? Entonces, con eso, una hermosura. Entonces, para transmitir, si yo voy a transmitir a 2n in b, bit por símbolo, ¿cuál es el ancho de banda requerido?
El ancho de banda requerido en ese caso es. Entonces, lo que estamos tratando de responder es la pregunta inversa. Si yo voy a transmitir a esta tasa, ¿cuál es el ancho de banda que requiero? Esa es la pregunta que estoy tratando de responder. Entonces, decir, ¿cuál será el ancho de banda de transmisión? BT, ¿cuál debe ser? Tiene que ser mayor a 2NB, seguro. Que recuerde que 2NB es bit por segundo. Eso no es un ancho de banda. Es una tasa de transmisión. El ancho de banda en hertz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hallo? Mayor a 2B. Sí, mayor a 2B. Entonces, mire, va a quedar claro apenas haga esto. 2NB bit por segundo. ¿Cierto? Esa era la tasa de transmisión que tenía. Y esto lo dividimos por 2 bit por segundo por hertz. Mire, acabamos de hacer eso. Por cada hertz tengo 2 bits por segundo. ¿Sí o no? Por cada hertz tengo 2 bits por segundo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Divido la tasa de transmisión entre el número de bits por segundo por hertz. ¿Cierto? Y esto me da entonces a esta hora NB hertz. ¿Cuál es el ancho de banda entonces que necesito? Es como hasta intuitivo, pues. ¿Cuál es el ancho de banda que necesito para transmitir a 2NB bits por segundo? Pues como NB hertz. ¿Cierto? Es como si estamos trabajando en el límite de Nyquist, esto es 2 veces el ancho de banda requerido, pues entre comillas. Entonces esto es 2 veces BT. Entonces es como intuitivo, pues. ¿Sí? Entonces digamos, esto es, ya voy, este es el mínimo ancho de banda para transmitir una señal PCM. Sí, pregunta. Por aquí me están preguntando que si yo tengo un ancho de banda muy grande, es preferible a tener ese ancho de banda separado en partes más pequeñas. Cuando decís separado en partes más pequeñas, ¿a qué te referís? Vamos a ver si te entiendo. Una cosa es yo tener, voy a coger M señales y las voy a combinar en una sola. Y esa combinación de esas M señales me consume un ancho de banda determinado. La otra opción es coger y montar esas M señales en porciones diferentes del espectro. Eso es lo que me estás preguntando, que cuál es mejor. Depende. Una de las cosas que uno aprende casi que pues aquí en estas áreas de ingeniería es que la respuesta siempre depende. Depende de la aplicación. Depende de las señales involucradas. Yo diría que en general es mucho mejor hacer la combinación en términos de consumo de ancho de banda. ¿Qué consume menos ancho de banda? Combinar las señales primero de alguna forma y eso produce una única señal que tiene un ancho de banda determinado versus dejar las señales separadas y montar cada una de esas señales individuales en diferentes porciones del espectro. ¿Cuál de los dos casos es mejor? Insisto, depende. Pero si usted me pone un revólver en la cabeza, yo le digo, prefiero
el primer esquema. Primero combino todas las señales en una señal y tengo. ¿Por qué? Porque para poder, en el segundo caso, donde monto las señales individualmente, en diferentes franjas de frecuencia o en diferentes bandas de frecuencia, usted tiene que dejar una separación entre un espectro y otro, que se llama bandas de guarda. ¿Por qué? Para poder hacer la sintonización frecuencial adecuadamente. Entonces, ese pedacito lo perdés. Eso, para sincronizar, pero en frecuencia. Se dejan unos pedazos vacíos para que uno pueda hacer adecuadamente como la separación de un espectro y otro. Ese pedacito lo perdés. Mientras que cuando la señal viene ya combinada desde antes, ocupa el ancho de banda, pues, no tengo. No necesariamente, depende. Depende de cómo se combine. Bien, ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué razón? Sí. Bueno. Listo. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por aquí tengo un ejemplo que tal vez para no hacerlo a la carrera y no dejarlo empezado, mejor hacerlo la próxima clase. Entonces, la próxima clase hacemos un ejemplito de aplicación pues de estas últimas nociones. Hacemos un análisis ahí del el ancho de banda y la relación señal a ruido y se acabó el PCM. Y ahí sigue codificación de línea. ¿Ok? Sí, sí. Pero, ¿18 de qué? Jesucristo. No, pasémoslo para el martes. Yo les digo el jueves para cuándo lo pasamos. ¿Listo? No tenía yo como tanta noción. Profe, Hola. y tengo una pregunta también. ¿Vos mandarías un taller preparativo para el Sí, parcial? sí, sí, sí. Yo les mando un Listo. taller, por eso es que es mejor aplazarlo, porque no lo tenía tan presente. Entonces yo el jueves les aviso todo eso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves, que estén muy bien. Listo, profe, muy Hasta luego. amable.